La Sociedad Colimense de Estudios Históricos presenta a Humberto Muñiz Mercado. Humberto Muñiz Mercado es originario de Tequila, Jalisco. Tiene ya varias décadas radicando en Colima, particularmente en la ciudad y puerto de Manzanillo, de donde ha sido cronista en varias ocasiones y además director del archivo histórico de aquel municipio. Humberto Muñiz Mercado hoy aborda un tema por demás interesante, prácticamente desconocido, como fue el arribo de piratas al puerto de Manzanillo y con esto la presencia y la devoción a la Virgen de Guadalupe, sus causas, su origen y su presencia en la región occidente en torno al estado de Colima. Así es de que la Sociedad Colimense de Estudios Históricos les invita a ver y escuchar a Humberto Muñiz Mercado. Vamos a tratar un tema que para nosotros ha sido desconocido y que me he dado la tarea de investigar. Esa devoción a la Santísima Virgen de Guadalupe, ¿dónde nace tan fuerte y el por qué? Y nos vamos a remontar al puerto de Manzanillo en el año de 1615, un 11 de noviembre, cuando llegan y atacan los piratas holandeses, Joris van Spilbergen. Y por el lado de los españoles, defendiendo el puerto de Manzanillo, en aquel entonces no mencionado como Manzanillo, sino como Puerto de Salagua, estaba Sebastián Vizcaíno, un marino capitán llamado Capitán del Mar del Sur. Aquí lo interesante es que el personaje de Joris van Spilbergen ya había dado mucho de qué hablar. Había atacado el puerto de Acapulco y había hecho bastantes desmanes. Entonces, todas las poblaciones aledañas de los puertos de la Mar del Sur tenían malos antecedentes. Cansados ellos, el capitán Vizcaíno hace un llamado a todos los pueblos, desde Autlán, Sayula, Zapotlán y lógicamente todas las rancherías que estaban cercanas a la costa, Tacumán entre ellos, y ellos se reúnen para hacer un frente a estos holandeses, estos piratas. Todo esto deriva en que viendo la ferocidad y como se había él comportado en otros ataques, ruegan y piden y ponen un juramento. Este juramento, que al igual que el de San Felipe, ¿sí?, lo hacen a la Santísima Virgen de Guadalupe. Es un documento importantísimo, porque en este documento nos habla de cómo hacen el primero en ese año de 1615, después hacen uno en 1617 y otro en el 1618. Entonces, esa devoción enorme a la Virgen de Guadalupe no es nada más se concentra específicamente en Manzanillo ni en Colima, sino en toda esta región. Nosotros vamos a Sayula, vamos a Zapotlán y vemos que también hay una devoción, pero ese juramento es importantísimo para la historia de Colima. Quiero decirles a ustedes que este documento está consignado en un libro que no te puedes imaginar, se llama Los Gobernantes de Colima. Y en un párrafo completo, en unas páginas interiores, nos encontramos este documento. Quiero mencionarles también que dentro de estos personajes nos encontramos a todos los alcaldes y firman esa, vamos a llamar la vocación de tener ese festejo los días 12 de diciembre. Pero más importante aún es que hacen sus procesiones y en esas procesiones se empieza a dar cuenta que no nada más para españoles, sino también el mismo pueblo, porque era más fuerte la devoción de los indígenas y eran con vela de las grandes procesiones en la noche, y todo esto hacía importantísimo. Es nuestros días que muchas de las personas que nos visitan aquí en Manzanillo se preguntan por qué tan fuerte y por qué la vestimenta y por qué en blanco y por qué en rojo.
vamos a llamarla costumbre, pero más que nada también es una festividad. Y viene de ese agradecimiento. Por alguna razón, los holandeses son apresados, algunos fueron llevados a Guadalajara, otros a México, y se decían cristianos, cosa que no les creyeron. Y esa parte histórica, ustedes la pueden ver en uno de los hoteles más importantes de Manzanillo, en Salagua. En ese pasaje de la historia, escribe el propio Joris van Spilbergen, el holandés, en un libro que se llama Descripción Geográfica de Colima, editado por la Universidad de Colima, y él habla de cómo fue el ataque, cuántos fueron, quiénes fueron, y nos regala mapas hechos a mano por él mismo y cómo se desarrolla la batalla. Todo esto lo comento porque no es nada más playa, es historia y también algo muy importante. Cada uno de los rincones que vemos en Colima es un pedacito de historia. Y este programa pues tiene como fundamento el llevarles esos puestos, esos lugares donde se desarrolló de alguna manera la historia. Quiero también decirles que toda esta parte que es de la historia religiosa tiene que ver mucho con la cuestión militar. Toda la cultura de Colima, que era tan fuerte, rayaba en algo que era muy importante decirlo. Los archivos de Colima están bien conservados y por eso lo destaco, porque gracias a esos archivos y gracias a estas personas, a esos investigadores que nos dejaron en textos, en libros, en escritos, es que hoy nos damos a la tarea de poderles contar a ustedes este pedacito de historia que queda dentro de lo que es nuestra relación y más que nada el compromiso que tenemos nosotros muy personal de llevarles a ustedes por lo menos lo más importante de la historia. Hay advocaciones tan importantes, por ejemplo en Tecomán, pues la Virgen de la Candelaria, en Armería, muy fuerte la devoción a la Virgen de Guadalupe. Manzanillo, alguien me preguntaba por qué hay tantas figuras, imágenes de la Virgen de Guadalupe en los cerros. Ustedes van caminando por los cerros, los andadores que mencionamos, y ustedes van a ver vírgenes de Guadalupe. ¿Por qué? Bueno, porque simplemente es una parte marinera. Entonces, todo eso tiene una relación. No es nomás poner la imagen por ponerla, es todavía desde ese 1615 que nos está llegando aún todavía ese compromiso, tener ellos cerrar ese compromiso de celebrarle a la Virgen, la Santísima Virgen de Guadalupe, por ese favor recibido. No es atacado, porque si entraban a Salagua, lógicamente podían llegar a la capital, a Colima, y no lo logran. Fueron vencidos todos y cada uno. En su oportunidad vamos a buscar algunas de las imágenes para que vean cómo se desarrolla esta batalla. Ahí en ese dibujo se ven las banderas, pero también se ven algunos españoles ya muertos en la batalla, se ven caballos, se ven las bahías, se ven los barcos en esa imagen, en esa litografía, vamos a llamarla de esa manera. Entonces, abajo de esa litografía, de esas imágenes, nos describen y nos ponen letras y dice A, Bahía de Salagua, B, Bahía Santiago, C, Boca de Río, o sea, la desembocadura del río, ese río que mencionó en alguna ocasión del profesor Gregorio Torres Quintero, ese arroyito que decía que cuando se metían salían brillante. Algunos decían que es por la misma textura de la arena, y cuando te metías salías de esa manera luminosa. Y eso es lo que les puedo ofrecer a ustedes en este día. Muchísimas gracias por su atención.